buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida en este capítulo número 6 sobre esta serie de unidad. Muchas gracias por tomarse el tiempo para estar. Hoy va a ser un capítulo súper interesante porque además es una propuesta en donde les pido por favor que tengamos como la mente, el corazón abierto, el cuerpo abierto también para que cada una de nuestras células reciba la información que les voy a compartir y que también pues en todo lo que se comparte a través de esta serie comprendamos que no es algo que en lo que debemos estar de acuerdo, simplemente es una propuesta para que podamos mapear el desarrollo psicoespiritual del ser. Y bueno, si tengo que hacer esa advertencia es porque hoy vamos a platicar de algo, de un tema importante, sobre todo es un tema que está de moda y que nos concierne a todos los seres humanos que estamos en este proceso de desarrollo espiritual, psicoespiritual, o que estamos en la búsqueda de algo más allá de la persona, más allá de nuestra propia historia. Porque hoy vamos a hablar de las trampas del ego, pero no hablamos de las trampas del ego desde un aspecto de desarrollo humano, biopsicosocial, como lo vimos en el capítulo anterior, sino vamos a hablar de las trampas del ego dentro del mapa de la psicoespiritualidad. Nuevamente, nos concierne a todos que la humanidad actualmente está en un proceso de búsqueda evolutiva, está de moda todo el paso del camino psicoespiritual. Entonces, somos muy susceptibles a esta experiencia del desarrollo psicoespiritual humano. Recuerden que esta es una serie interactiva en donde pueden adquirir ejercicios de inmersión que van de la mano con la serie, con lo que se va comentando en la serie a través de nuestro catálogo de WhatsApp, y también se pueden unir al grupo de Ampieventos de WhatsApp, donde ahí tenemos como diferentes menciones o algunas ofertas que vamos o, o productos especiales que vamos teniendo para la gente que está en el grupo de WhatsApp. Pues bueno, vamos a comenzar y les pido por favor nuevamente que nos centremos, que escuchemos con la mente y con el corazón abierto y vamos a ver cómo nos checa o nos choca esta información que estamos a punto de recibir. Voy a compartir con todo el gusto y bueno, vamos a dar seguimiento, ¿no? Ya estamos hablando del capítulo 6 de esta serie unidad que nuevamente es un mapa de desarrollo psicoespiritual. Ya hablamos del momento de la concepción, ya hablamos de la gestación, ya hablamos de la infancia, de la adolescencia, de la adultez y de todos los traumas y heridas del ser que se pueden dar, las lealtades invisibles, las líneas que nos exigen nuestras propias familias y nuestros clanes, nuestros ancestros y nuestros linajes familiares. Es recomendable que veamos esta serie capítulo tras capítulo porque se va poniendo cada vez más complejo el tema y nos podemos perder si nos saltamos algún capítulo. Estamos hablando de que ya vimos el desarrollo humano, ya vimos que cuando estamos en nuestra experiencia más biográfica, nosotros somos susceptibles de tener ciertas expectativas de la vida, ciertos vínculos con la vida que nos van hiriendo y que nos van representando traumas, heridas, aflicciones, y que nosotros también vamos un poco mermando o vamos alejando nuestra relación con lo divino, con la totalidad, conforme nos vamos formando en un mundo social o en un clan familiar o en un espacio en donde se van cortando un poquito las alas de nuestra esencia y vamos teniendo que cumplir con ciertos patrones y ciertas áreas, roles que debemos cumplir. Entonces, hablamos de la búsqueda espiritual, en donde el ser humano decide renunciar al clan, se da cuenta que es momento de emprender la partida y comenzar a cortar con esas lealtades invisibles y se desarrolla todo este camino de búsqueda en donde el sanador interno comienza a tener un rol muy, muy importante en nuestra vida para que nosotros vayamos enfocándonos en una u otra práctica espiritual. Si nosotros continuamos ese camino de la búsqueda espiritual, es muy probable que lleguemos a esta experiencia, la experiencia número 6, que es la de las trampas del ego. Vamos a suponer que llevamos de la mano todo este proceso y ahora nos encontramos en que el ser humano ya se va a referir a yo, tú, a ellos, al mundo exterior, pero también a un nosotros. Este nosotros no es el nosotros del ser esencial, por eso está aquí en color amarillo y está con letras rojas. Este nosotros puede representar un tipo de tergiversación o de malentendimiento de lo que es el nosotros. Y justo de esto se trata este capítulo, de que naveguemos juntos y observemos de qué va este falso nosotros o este falso nosotros espiritual.
Si nosotros hacemos trabajo interior, que es lo que nos lleva a profundizar en el camino de la búsqueda del ser, vamos a encontrar, habíamos hablado que en el camino de la búsqueda nosotros nos vamos a encontrar con nosotros mismos y nos vamos a encontrar con nuestras propias sombras y eso nos va a llevar a hacer trabajo interior. Nosotros continuamos en este proceso y ahí nos vamos a encontrar con la espiritualidad, nos vamos a encontrar con prácticas espirituales cada vez más profundas y nos vamos a encontrar con maestros. Estos maestros pueden ser gurús o pueden ser maestros de otro tipo, pueden ser maestros internos, pueden ser maestros incluso a través de las plantas sagradas, a través del contacto con plantas de poder o a través de la propia naturaleza, a través de diferentes tipos de crisis, por ejemplo, las crisis chamánicas, crisis kundalini de las que hablábamos en el capítulo anterior. Todos estos tipos de profundizaciones en el camino de la búsqueda, con el paso del tiempo, y ya hablamos de que el fractal de la vida es una serie de crisis, movimiento y transformación, en donde la búsqueda no se queda ahí en la búsqueda del proceso de desarrollo psicoespiritual y vamos a ir profundizando. Si nosotros encontramos una práctica espiritual o encontramos algo que nos mueve el alma, vamos a continuar en el camino y vamos a pasar de unas prácticas a otras o a lo mejor introspectando o buscando en otros lados. De modo que yo me imagino que ustedes conocen, ¿no? Personas que se adentraron a lo mejor en el yoga, en la meditación, en el reiki incluso, en ciertos tipos de respiración o en ciertas prácticas que transformaron a la persona, esa persona que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Que cambiaste completamente tu vida. ¿Por qué? Porque las personas que están precisamente en el camino de la búsqueda, llega un momento en el que comienzan a transformarse hasta cambiar su cosmovisión, cambian su percepción del mundo, su relación con la vida y cambian la percepción de sí mismos. Es decir, este paso nos lleva a una autoobservación profunda y nos lleva a vivir con una mayor intensidad nuestra propia experiencia de vida, no de vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya pasamos de ser buscadores a continuar con ciertas prácticas formalizando, continuar buscando y encontrar ciertos maestros, nosotros vamos a dejar de ser la persona o vamos a modificar a la persona que habíamos sido. Esa transformación a través de prácticas espirituales, encuentros con medicinas ancestrales o encuentros con las propias maestrías personales que se van teniendo, nos llevan a renunciar a la vida cotidiana, nos llevan a sentir que queremos estar en servicio, que queremos ayudar al mundo de alguna manera. Nos van a llevar a pensar que como nosotros ya hemos andado un camino y hemos estado en una práctica constante de una cierta revelación de información, porque hemos tenido tal vez estados expandidos de conciencia o hemos encontrado cierta relación de conexión con la totalidad a través de estas prácticas, vamos a sentir que ya vamos teniendo cierta sabiduría. Uh-huh. Y esta sabiduría nos va a llevar a comprender o a entender que podemos llegar a tener una misión en la vida que es aportar a un cambio mundial. Esto estoy segura que es súper, súper común. Yo estoy segura que ustedes por lo menos conocen una persona, si es que no es el caso de ustedes, en el que a través de su propio búsqueda y trabajo interior personal, que se va haciendo más transpersonal, las personas comienzan a transformarse tanto que incluso renuncian a sus profesiones, cambian radicalmente de estilos de vida, se mueven geográficamente de un punto a otro, se dedican a ayudar a los otros o a servir a los otros y comienzan a tener un estilo de vida completamente distinto a como los conocían. Estamos hablando de un buscador espiritual ya en un proceso más serio de búsqueda. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? A medida que nosotros vamos buscando y buscando, vamos teniendo mayor trabajo profundo. Cada vez ya el trabajo interno ya se convierte en cada vez un trabajo mucho, mucho más profundo, en donde vamos teniendo
muchísimo contacto y muchísima claridad y conciencia de nuestras sombras, de nuestra historia, de nuestros traumas, de nuestras propias pautas repetidas que son tóxicas y nocivas para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Este es un camino, como lo habíamos visto en el capítulo anterior de la búsqueda espiritual, nada sencillo, porque generalmente nosotros tenemos como, o antes teníamos, ¿no? Como esa idea de que el camino espiritual era un ser meditando en el amanecer y todo perfecto, pero realmente el trabajo interno de la lucha entre luces y sombras interiores es muy profundo, y en este nivel que va más allá de la búsqueda, que es una persona que ya lleva un tiempo, cierta cantidad de tiempo, años trabajando en la profundidad, la espiritualidad, pues entonces cada vez más va depurando y va purgando información contradictoria con la reconciliación con la totalidad interior. A mayor trabajo profundo, mayor situación en esta diapositiva anterior que les puse va a haber mayor renuncia a una vida cotidiana, mayor ideación de ser un ser al servicio, mayor maestría personal de lo personal, mayor idea de que hay que cambiar el mundo porque hay una ampliación de conciencia. Ya habíamos visto también en la búsqueda que surge una conciencia ecológica, que surge una conciencia colectiva, y cada vez que profundizamos en ello, la persona va transformándose más y más con la idea de servir al mundo o de ser mejor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos todavía? Está muy sensible mi mouse y me está moviendo todas las diapositivas, una disculpa. Lo voy a hacer desde el teclado. ¿Qué pasa cuando todavía continuamos profundizando más y más en esto? Pues va a llegar el momento en el que nosotros vamos a encontrar mayor y mayor revelación de información del lado de la totalidad. Vamos a tener más experiencias de la totalidad y vamos a purgar a nuestro ego personal constantemente en diferentes encuentros que vamos teniendo. ¿Qué es lo que esto hace? Que nosotros vayamos abandonando o vayamos dejando detrás a la persona. Y aquí es donde viene este mito que me encanta y también me frustra y me trauma, donde se dice que hay que derrotar el ego o que hay que matar al ego. ¿Por qué? Porque en esta etapa de las trampas del ego, se cree que en la espiritualidad o en la psicoespiritualidad, en este proceso, se vive la experiencia de que el ego es algo que está en contra del desarrollo psicoespiritual, que el ego es una trampa, que el ego es una traición, y entonces utilizamos de una manera muy desafortunada la idea de hay que matar el ego o hay que derrotar el ego. El ego es imposible de que se derrote y ahora lo vamos a ver por qué, y es muy bueno porque es completamente necesario. Pero nosotros estamos tan metidos en nuestro rollo del desarrollo psicoespiritual que vamos a estar constantemente purgando el ego, cada vez haciendo prácticas tal vez más intensas, más profundas. Aquí estoy poniendo una persona, por ejemplo, tomando pues algún elixir relacionado tipo ayahuasca. Tengo que hablar de ese tema porque está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Cuánta cantidad de personas hoy hacen toma de medicinas, de enteógenos, de hongos en ceremonias, en terapias, de ayahuasca y de otras sustancias, ¿no? Que existen para generar estados no ordinarios de conciencia, en donde estas personas, a medida que lo van haciendo, van sintiendo que en cada encuentro van purgando su ego personal y entonces creen que así se van acercando más hacia la espiritualidad. Entonces, lo vamos profundizando y aquí es donde se va consolidando un cambio de paradigma personal. Ya lo habíamos visto que en la búsqueda espiritual, en el buscador espiritual se cambia el cambio, modifica el paradigma, perdón, porque comenzamos a tener un sistema de creencias distinto a causa de lo que vamos peregrinando y andando en la vida. Pues aquí ya se consolida un cambio de paradigma, ya estamos seguros, ya ha sido tanto el trabajo interior que hemos hecho a través del yoga, del tai chi, del qigong, de la meditación, de cualquier práctica, respiración, danza, sonidos, medicinas enteógenas, trabajos que implican trabajos de la expandidos de conciencia. Todo esto ya nos va formando y nos va generando una nueva percepción donde se consolida que yo ya cambié como persona y mi forma de relacionarme con la vida y de ver al mundo es distinto. Y este ser va a comenzar a renunciar al ego personal con esta idea de este lado está el acceso a la totalidad, de este lado yo puedo encontrar mi propia sabiduría y pues claro, está siendo todo interceptado por el sanador interno, por esta figura del sanador interno. Entonces, vamos a hacer como un gran intento o una gran idea
de que estamos renunciando a nuestro ego personal o que estamos de alguna manera dominando a nuestro ego personal. ¿Y qué vamos a hacer también? Vamos a modificar nuestro círculo social. Aquí va a haber una necesidad. Viene desde la búsqueda espiritual, hablamos de ellos, desde el buscador espiritual, ya hay una necesidad de cambio de círculo social. Pero aquí completamente vamos a cambiar el círculo. Y aquí puse una imagen, por supuesto que tiene sus derechos reservados, pero tengo una imagen en donde ustedes han visto o han vivido esa necesidad de formar parte de otros círculos sociales muy distintos a los círculos con los que crecimos, círculos que se encuentran en la naturaleza, que hacen ceremonias, ritos, rituales, prácticas de senderismo, de música, de temazcal, de diferentes prácticas que nos van a ir conectando cada vez con la totalidad. Y aquí, en este punto, es donde emerge un ego psicoespiritual. Vamos a ver cómo la formación de este ego psicoespiritual, porque tenemos que observar en esta etapa, en esta experiencia, cómo es que se va a desarrollar cada una de nuestras esferas tecnológicas. El cuerpo va a querer desintoxicarse, es decir, la persona va a modificar su forma de alimentarse, generalmente va a tender a ser vegetariana o a consumir o a dejar de consumir ciertos productos o a simplemente comer mejor, pero ya con una dieta más rígida, más estricta, a diferencia de cuando estamos siendo buscadores espirituales, cuando estamos en la búsqueda, pues vamos dándonos cuenta y experienciando que ciertas cosas no nos caen bien, no le caen bien al cuerpo. Aquí ya es seguro. Aquí después, en esta etapa después del buscador espiritual, nosotros ya decidimos que vamos a dejar cierto tipo de alimentos, a lo mejor industriales, a lo mejor lácteos, a lo mejor ciertos productos procesados o incluso la carne, ¿no? También a nivel mental, nuestra mente nos va a poner el modo actitud de servicio. Esto es que voy a querer cambiar el mundo y a los demás porque voy a sentir que yo ya trascendí mis heridas, que yo ya sané mis heridas, mis traumas, mi familia. Yo ya no resueno con mi familia no tiene nada que ver, mis familias tienen, incluso se utilizan estas frases, estas palabras como nivel de conciencia, como que se nivela la conciencia y entonces esa persona tiene un bajo nivel de conciencia y yo tengo un nivel de conciencia más alto. Es como si se escalara el nivel de conciencia y la persona aquí va a tener una actitud de servicio, va a querer salvar el mundo y va a querer ayudar a otros para que también amplíen su conciencia como la persona, ¿no? En el nivel emocional, esta persona va a desplazar las emociones y de esto vamos a hablar a profundidad en unos minutitos. Las emociones comienzan a suprimirse porque comenzamos a entender que mal entendido, igual que la idea de que queremos derrotar el ego y deshacerlo y mandarlo a volar porque el ego es malo, ¿no? Comenzamos a somatizar las emociones hacia lo espiritual. ¿Qué significa esto? Que a veces llego a privarme de sentir tristeza, de sentir enojo, porque yo tengo ya una formación egoica que me dice que estoy yéndome hacia lo espiritual. Entonces todo comienza a cambiar de sentido hacia una cierta conducta que ya voy exigiéndome yo mismo, yo misma, a comportarme de cierta manera. Entonces, no me permito expresar, por ejemplo, rabietas, no me permito mostrar miedo, porque mi idea es, como yo necesito convencerme de que estoy del lado de la reconciliación y en el camino a la reconciliación, yo me exijo cierta pulcritud y cierta congruencia aparente. ¿Qué pasa esto? Que a nivel espiritual estamos sometiendo a la persona. Nosotros tendemos a polarizarnos hacia lo espiritual de una manera tan dramática, porque ahí encontramos como todo lo que habíamos venido buscando desde la concepción, desde la primera separación, ¿no? Desde la primal. Aquí encontramos verdaderamente una conexión con lo divino y además vamos nutriendo el ego desde un aspecto que en muchas ocasiones es con una cierta inmadurez que comenzamos a someter a la persona, comenzamos a pensar que ciertas purgas o ciertos ejercicios con enteógenos o ciertas prácticas terapéuticas nos van a ayudar a, van a ser nuestros únicos espacios para que podamos vomitar a la persona y ahí lo dejamos, ¿no? Y vivimos nuestra vida como si nosotros tuviéramos una túnica de perfección espiritual y estoy segura que hemos visto personas, todos vestidos de chamanes, vestidos de blanco, con turbante,
con discursos como de sanación, de cosas como muy de totalidad, muy de espiritualidad, que se exigen como una congruencia en lo que están diciendo y que si realmente comenzamos a inspeccionar o introspectar en su vida, en su historia, pues lo que hay realmente es un sometimiento de la persona y la persona comienza a estrangular a la persona con esa idea de matar al ego y con esa idea falsa que tenemos de que el gurú espiritual o la persona de prácticas espirituales necesita ser perfecta, no mostrarse débil, no mostrarse vulnerable, porque además sostiene a otros. Porque en este punto, el ser humano ya comienza a sentirse que está listo para compartirse al mundo, para un poco darle escuela a los otros porque su camino lo vale, su peregrinación lo vale, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a someter la sombra. Y aquí yo digo, y esta es una propuesta de este mapa, que alrededor del sanador interno se va desarrollando esta capita morada que vemos en la pantalla. Y esta capita representa justamente al ego psicoespiritual, en donde estamos teniendo un conflicto muy grave, en donde estamos reprimiendo nuestra historia personal y nuestra historia de dolor para ponernos la capa de héroe y querer cambiar el mundo y querer decir, a ver, yo lo viví, yo puedo sostenerlo porque yo ya lo sané y entonces aquí estoy para iluminar a los demás, ¿no? Entonces, aquí hay una recodificación y el sanador interno vuelve un poco a encapsularse por esta figurita morada que tenemos alrededor. ¿Y qué hace la persona? Pues comienza a abandonar a la persona desde el ego psicoespiritual. Entonces, comenzamos a reprimir, comenzamos a cuidar la apariencia, comenzamos a adquirir una apariencia física, un gusto por el vestir en específico, un gusto porque se modifica todo, ¿no? Entonces, un gusto por la alimentación, tanto llegamos el ego está tan inmaduro todavía, influenciado por nuestros traumas y heridas que no han sido trascendidas, no han sido trascendidas ni integradas adecuadamente, que nos comenzamos a comprar esta historia y empezamos a formar una nueva persona, pero ahora disfrazado de oveja, ¿no? Siempre les digo a los estudiantes y a la gente que acude a talleres que pongamos mucha atención porque el diablo nunca se viste de negro. Entonces, hay que poner mucha atención aquí porque este tema es sumamente delicado, porque en esta experiencia del desarrollo psicoespiritual, por el que casi podría decir que es necesario pasar. O sea, todas las personas que desarrollan un camino psicoespiritual pasamos por esta trampa del ego y que nos podemos quedar ahí todo el tiempo que queramos, ¿no? Eh, Navegando con una imagen o con otra. Cuando nosotros estamos ahí, somos como un arma de dos filos. Podemos ser de pronto unos seres activadores para muchas personas, pero para muchas otras personas podemos resultar en un detrimento de su propio desarrollo psicoespiritual. Aquí es donde se desarrollan las sectas, los falsos profetas, donde se desarrollan los gurúes que van cometiendo atrocidades de ciertos tipos de abuso sexual, económico, de autoridad. Hay una cantidad, porque la línea aquí es súper delgada. Imagínense que las personas que llegan a imantarse, a acercarse a estas personas que atoradas en esta etapa, son personas vulnerables que también están en búsqueda. Entonces, hay una apertura, hay cierta receptividad, toda su ánima, todo su aspecto femenino está muy abierto para recibir y hay que tener mucho cuidado sobre con quién nos estamos acercando o en dónde nos estamos acercando, porque la mayoría o en muchos aspectos, sobre todo en Occidente, porque, ojo, nosotros los occidentales no nacemos con una práctica espiritual, psicoespiritual de este nivel de profundidad desde pequeños. Estamos hablando de una teoría y de un planteamiento occidental. En Oriente, la gente desde que nace por obligación, en muchas partes de Oriente, eh, por obligación, simplemente por el derecho de nacer, los lleva automáticamente a una práctica directa psicoespiritual. Nosotros no, en Occidente tenemos que pasar todo este viaje que hemos avanzado en estos capítulos, ¿no?
sobre todo el viaje del desarrollo humano y de la búsqueda espiritual para poder encontrar que hay un camino psicoespiritual. Y entonces ahí es donde nos hace la trampa el ego de que nuestras propias heridas, lealtades y factores desafiantes de la infancia, nuestros traumas, no han sido trascendidos, y al encontrar cierto reconocimiento de la gente o cierta relación con lo divino, cierto encuentro con la totalidad, nos hace sentir que podemos llegar a ser incluso maestros de los otros con una gran facilidad. Lamentablemente, en estos días hay mucho abuso por estas malas prácticas, entonces justo por eso para mí es importante considerar esta experiencia como parte del desarrollo humano psicoespiritual. Ahora, aquí lo tenemos súper claro. Tenemos ideas y traumas que están sublimados. ¿Qué significa sublimar? Que yo los voy a desplazar para transformarlos y tratar de expresarlos de otra manera. Entonces, como no tengo yo trascendidas mis heridas y mis traumas, voy a desarrollar la idea de defender, de servir y de ayudar para que otros evolucionen. Y voy a comenzar a profesar una cierta cosmovisión, una cierta forma de ver la vida, una cierta práctica que a mí me funcionó para resiliar, para salir adelante de mi propia historia. Pero si yo estoy en esta ideación de defender, servir y ayudar a que otros evolucionen, estamos en todavía una proyección de un aspecto de nuestro desarrollo humano que tenemos ahí atorado. Y nuestro sanador interno está envuelto por este ego psicoespiritual. Entonces, ¿qué pasa? Y que es algo característico de estas personas, utilizan sus noches oscuras del alma como un estandarte de guerra. Es como, yo ya pasé por aquí, yo ya atravesé esto, y casi como que van profesando todas sus propias historias, ¿no? Para que ese es lo que les da validez, pues, eso es lo que les da la validez de su camino, y más toda la formación o producción de la persona que se tiene que hacer para desarrollar este personaje. Ahora, no es malo caer en este momento, en esta experiencia, no es malo estar en esta experiencia, porque esta experiencia es la que le da la garra a la gente para salir adelante y querer hacer algo por el mundo. Actualmente, yo les he dicho, es una realidad que los inicios de Ampidet salieron dentro de un proceso de complejo de héroe, que vamos a hablar ahora de complejo, de un atrapamiento de esta experiencia, ¿no? Si nosotros no tuviéramos nuestras heridas de infancia, nuestros traumas, si no los tuviéramos no trascendidos, no tendríamos la garra de querer hacer algo por los demás o querer hacer algo por el mundo. Sin embargo, esta es una etapa que debe ser transitoria y debe ser impermanente, y además va y viene, no es permanente que la trasciendes, es constante que en el desarrollo psicoespiritual se puede ir formando la capita del ego psicoespiritual que nos hace formar a la persona desde el espíritu nuevamente. Pero fíjense esto, aquí sale una figura que se propone en este mapa como complejo de héroe. Y es un poco antítesis de lo que desde la transpersonalidad se promueve mucho, que es el viaje del héroe, ¿no? Ese monomito que Joseph Campbell tanto promueve, bueno, tanto hace referencia, y los transpersonales, sobre todo de América, el movimiento transpersonal americano, hace mucha referencia al mito del héroe, considerando que la vida es como un viaje de héroe. Sin embargo, para mí es un poco alarmante que hagamos tantos héroes en esta vida, porque para que exista un héroe tiene que haber un antihéroe o tiene que haber un villano. Entonces, en este momento no estamos totalmente reconciliados con la totalidad, porque estamos viendo una amenaza en un aspecto del mundo y queremos defender de algo, o nos sentimos factores de cambio de algo. Entonces vemos al mundo amenazante, vemos al mundo como ignorante porque no ha pasado lo que yo, porque no ha vivido, porque no ha tenido las experiencias de unidad que yo he tenido. Entonces están ignorantes, están dormidos, ¿no? Todas esas frases que se hablan de que es que el mundo está dormido, es que no está despierto, hay que despertar a la humanidad. Y la verdad es que ni siquiera sabemos si estamos despiertos o dormidos o qué, nadie. Entonces, en esta etapa, en esta experiencia de la psicoespiritualidad, es muy importante observar que cuando estamos aquí comenzamos a tener un deseo
muy profundo de quererlo cambiar todo y de ver en el mundo algo amenazante y de tener que hacer cambios importantes porque se tiene mucha conciencia de las injusticias, de las faltas de conciencia, del individualismo y de todo esto. Estamos comenzando a vivir en el nosotros. Entonces, nosotros como somos niños lastimados, pues queremos inmediatamente llegar a salvar el mundo. Pero ¿qué pasa? La mente continúa y nosotros seguimos en el trabajo interior y ese ego psicoespiritual va creciendo cada vez más. Y aquí, ¿por qué va a crecer? Porque estas experiencias de desarrollo psicoespiritual nos van a acercar con lo divino, van a acercarme a mí con lo divino. Yo voy a querer abandonar a la persona, voy a querer abandonar a mi historia porque aquí es donde encontré lo calientito, lo rico. Estoy encontrando un colectivo, estoy encontrando gente como yo, estoy encontrando amor, ese amor que no tuve. Y entonces aquí yo voy a comenzar a quererme convertir en esto porque debo soltar a mi clan familiar, ¿no? Y comienzo a tener ideas de vivir hacia afuera, como ya yo hago tanto trabajo interior y he hecho tantas cosas que ya lo que quiero es ayudar al mundo, ¿no? Y viene esta sensación de tener una misión para servir a otros. Son estas personas que en sí mismas se consideran agentes de cambio activos en el mundo, ¿no? Que se autodenominan, aquí vienen todos los complejos mesiánicos, por supuesto, y todas estas ideas que se tienen de narcisismo espiritual, de lo que, bueno, tenemos por ahí también un live de narcisismo espiritual aquí en Ampidet, en donde se puede observar cómo son ciertas trampas del ego que nos hacen realmente trabajar tanto la espiritualidad que nos confundimos y entonces comenzamos a mutar nuestra personalidad o nuestra persona hacia eso y comenzamos a ser otra vez un personaje, ahora psicoespiritual, pero somos un personaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto y cómo funcionan las trampas del héroe? En este, que es el aspecto del complejo del héroe, ¿no? Hablamos de que en la concepción tenemos un ego inherente que es el paso primario de la persona. De ahí, en la gestación, hay un ego primordial que nos habla del vínculo con la madre y con la persona que soy. De ahí tenemos un ego primal que nos hace conscientes de la muerte, renacimiento y la toma de decisiones. De ahí, en nuestro desarrollo humano, tenemos un ego primal que muta a ser un ego mental, un ego corporal y un ego biopsicosocial. No muta porque los egos coexisten y en el trabajo interior se nota cuando se hacen trabajos expandidos de conciencia, nosotros podemos estar saltando y puede emerger el manifiesto de uno de estos egos o de otro. Pero entonces en el desarrollo humano ya tenemos un ego mental, corporal, biopsicosocial. En la búsqueda, en la búsqueda espiritual desarrollamos un self existencial, un self integral que nos lleva a buscar. Y aquí en el complejo de héroe o en las trampas del ego vamos a desarrollar un ego espiritual, un ego arquetipal y un ego en servicio. ¿Por qué estamos hablando de un ego arquetípico, un ego ya relacionado con los arquetipos? Porque nosotros comenzamos a montarnos personajes arquetípicos, ¿no? Y nosotros comenzamos a creernos ciertos héroes, heroínas, chamanes, curanderos, sacerdotisas, sacerdotes, brujos, brujas, o sea, surgen todos los arquetipos de esotéricos, místicos, ocultistas, todos los arquetipos, estos que vienen a ser agentes de cambio, son los que emergen y nosotros comenzamos a encarnarlos. Ese ego es el que se activa aquí y también el ego en servicio. No es malo porque nuevamente cuando estamos en desarrollo y este es un paso que es casi en Occidente pues necesario, es un paso en el que muchas personas caemos y atravesamos porque esto mismo nos va a llevar a unas luchas, a unas purgas importantes de nuestro propio relación con la totalidad y nos va a llevar a noches oscuras del alma con una profundidad y con una intensidad que nos va a dar pie al capítulo que vamos a ver en 15 días. Entonces, el ser que está en complejo de héroe va a considerar las noches oscuras del alma como si fueran un trofeo. Y no solo noches oscuras, desafíos, peregrinajes, danzas, ayunos, retiros, todo eso son como un trofeo en la vida del complejo de héroe, porque va teniendo sus credenciales, así como tenemos el ego en desarrollo humano de ya estudié la carrera, la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Aquí en el complejo de héroe tenemos, ya hice tal peregrinaje, ya hice tal medicina, ya hice tal retiro, ya hice tal retiro de silencio, retiro tal, no quiero decir nombres, pero hemos hecho todos estos retiros, todas estas medicinas, todas estas terapias, todos estos viajes, todas estas entregas, todas estas renuncias. Entonces, todo eso se va convirtiendo en credenciales que va
proyectando a una nueva formación de la persona que es falsa espiritualmente hablando. Es real porque es una formación o deformación del ego. El ser en complejo de héroe se va a sentir como intermediario, como un agente de cambio y se va a sentir como un ampliador o amplificador de la conciencia de otros. Entonces va a tener una necesidad de aportar al mundo. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues es un montón de cosas dependiendo del trauma, ¿no? Una necesidad de reconocimiento, una necesidad de pertenencia, una necesidad de validación, todas esas heridas de lo que todos los seres humanos cojeamos, sobre todo en Occidente nuevamente, ¿no? Pero ya también el Oriente nos está copiando muchas malas prácticas aquí en Occidente. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cómo van aquí dialogando el ser esencial y el ser humano? El ser esencial se ve intervenido en esta experiencia por el ego psicoespiritual, por ese halo morado que le estamos poniendo al sanador interno. Esto significa un camino inconsciente a la reconciliación. ¿Por qué? Porque caer en estas trampas del ego y caer en el complejo de héroe nos va a llevar sí o sí a una caída, a una noche oscura del alma en donde la persona decide si la hace de lado y continúa con su formación de la persona o si lleva a la siguiente etapa que vamos a ver en el próximo capítulo, que nos lleva a una nueva purga de reconciliación con la totalidad. También esta etapa, la trampa del ego, el complejo del héroe, anuncia que viene una noche oscura del alma, que viene una entrega de los sentidos y que viene una entrega de un desafío de purga para el ser, para el alma. Y por otro lado, el ser humano en esta experiencia va a tener una idea de que tiene conexión con la máxima fuerza de la vida, que es posible que sí la tenga, pero se va a sentir como poderoso, empoderado, reafirmado, especial, diferente, bendecido en comparación de otras personas, no en el sentido de gratitud, sino en el sentido de que tiene como dones especiales, ¿no? Va a tener una fuerza egoica muy bien puesta para mover comunidades, para mover gente, para llamar la atención, para dirigir. Va a ser parte de comunidades que son factor de cambio en el mundo, ¿no? Estas personas generan comunidades que aportan al mundo, que aportan a los demás, tienen la fuerza para querer hacer un cambio. Por eso esta etapa es muy importante y también es muy sana cuando se alimente, como todo lo que sucede en todo este mapa, ¿no? Todo tiene un aspecto sumamente positivo si se le enfoca en la potencialidad que tiene cada una de las expresiones del ser. El único tema aquí y el asterisco, el punto, la bandera roja, es que vamos a estar reprimiendo a la persona muy probablemente para sostener a la figura psicoespiritual que queremos proyectar en el mundo, porque aquí no, comenzamos a tener cierta validación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que atravesar el complejo de héroe representa un paso hacia la reconciliación con la totalidad. No nos peleemos con este paso, que es completamente necesario, pero también no lo transitemos por mucho tiempo. Es muy importante que nos observemos si estamos en un proceso de desarrollo psicoespiritual profundo y complejo, que observemos si realmente estamos cayendo en esta lucha entre el maestro y el alumno que somos, ¿no? Que podamos observar también el camino del peregrinaje hacia donde nos ha de llevar este complejo y que tampoco nos sintamos como traumados o angustiados porque realmente hemos caído ahí o estamos ahí. Vamos a hablar más adelante del servicio y de la misión para el próximo capítulo, porque sé que aquí pueden salir como ciertas dudas, pueden salir como ciertos conflictos con lo que estoy diciendo. Ustedes siéntanse con toda la libertad de escribirme, de cuestionarme, de desafiarme y vamos al diálogo, vamos a compartirlo y vamos a ampliar todo esto juntos si es necesario para que podamos llegar a a un buen entendimiento y a una buena claridad de lo que representa verdaderamente un camino de desarrollo psicoespiritual. Es importante, por favor, esto es muy rápido, digo, 30 minutos no me da para explicar la profundidad de lo que estamos compartiendo aquí, pero esta es una invitación a que si tú has sido, digamos, como de alguna manera participado en la alimentación del ego psicoespiritual de algún
de alguna persona que está haciendo unas malas prácticas, o si tú eres una persona que está en esa noche oscura en donde se está cuestionando si lo que está haciendo es correcto o no, si realmente está sometiendo a su propio trabajo personal y a su historia de la persona, pues entonces es importante que te cuestiones y que entres en un proceso profundo de desarrollo terapéutico, psicoespiritual, transpersonal, para que podamos trascender juntos y vayamos hacia un camino de la victoria. Cuando hablo del camino de la victoria, no me refiero a ninguna guerra, porque la guerra es contigo mismo, contigo misma. Me refiero a un camino de la paz y de la reconciliación contigo y con todo lo que te rodea y con todo el entorno. Pues muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho y para cualquier duda, queja o aclaración, estoy aquí con ustedes. A ustedes les mueve el corazón, les late algo y sienten que alguien se puede beneficiar obteniendo esta información, ayúdenos a compartir y les mando un abrazo con todo el cariño. Gracias por todo y pasen bonita noche.